la intención del apostolado de la oración de Su Santidad Benedicto XVI para este mes, a cargo del Padre Claudio Barriga Domínguez, director mundial del apostolado de la oración. Intención general del Santo Padre para el mes de agosto. Para que los encarcelados sean tratados con justicia y con respeto en su dignidad humana. Como usted sabe, Jesucristo en el Evangelio incluye dentro de la lista de las obras de caridad, de los deberes o de lo que invita a vivir a un cristiano, el visitar a los presos. Estuve preso y me fuiste a visitar. Lo pone Jesús en la lista de lo que va a preguntar en el juicio final. O sea, ya sabemos las preguntas del examen final. Por lo tanto, es un buen profesor Jesús buena gente con nosotros, porque a diferencia de otros profesores, ya nos dio las preguntas del examen final. Por lo tanto, deberíamos prepararnos. Tenemos la posibilidad de prepararnos, tenemos la ocasión. Y una de las cosas que se nos invita a hacer es visitar a los presos. Este mes el Papa nos llama la atención sobre los presos en las cárceles, que sean tratados como personas, que sean bien tratados, sabiendo que pueden haber cometido errores, delitos, haber hecho daño, pero siguen siendo personas humanas, que siguen teniendo dignidad y merecen respeto. Ahora bien, hay cárceles y cárceles. He leído algunos reportajes sobre las cárceles en África y en algunos países, sobre todo. En Congo me tocó visitar una cárcel donde los presos llevaban años sin juicio, sin condena. Algunos que habían sido condenados por 2 años ya llevaban 8 y seguían adentro de la cárcel. El gobierno no hacía nada y no va a hacer nada porque eran acusaciones de tipo política para justificar el asesinato del expresidente. Tenían que Bueno, hay situaciones poco claras y, como dijo un gendarme de las cárceles en India, que conocía el trabajo de los voluntarios católicos en la cárcel, llegó a reconocer, decía, en realidad lo que ustedes hacen aquí es muy beneficioso para estas personas, y en realidad en esta cárcel la gran mayoría no son criminales. Están aquí porque las circunstancias de la vida los trajeron acá. Hay mucha injusticia en los que están hoy presos. A veces pertenecen a familias cuya tradición prácticamente es estar en la cárcel. Fíjense que las estadísticas indican que muchos de los que hoy están presos, también sus papás están presos y sus hijos van a estar presos, porque ya hay una estructura social que los estigmatiza, que les impide, diríamos, otras opciones en la vida para ganarse la vida con trabajos más dignos, etc. Hay grandes injusticias, hay gran dolor, hay grandes soledades en las cárceles, y el Papa nos dice: atención, tenemos que hacer algo, podemos hacer algo, podemos actuar mejor, comenzar con no enjuiciar a esas personas, no emitir un juicio a priori negativo, son todos criminales, no sirven para nada, qué bueno que están encerrados. Ya es un primer paso. Orar por ellos, como se nos pide hoy, un segundo paso. Ojalá movernos por ellos, hacer algo, un gesto. ¿Usted ha ido alguna vez a una cárcel? ¿Ha estado alguna vez con los presos? Bueno, tal vez esta oración, este llamado del Santo Padre, nos remece un poco y nos dice: bueno, ¿por qué no voy yo a la cárcel esta semana o la otra semana, a la cárcel de mi ciudad, y pregunto por presos que nadie visita? Gente que está ahí hace años, que no tiene familiares, que no tiene a nadie, a veces extranjeros, a veces gente que vive en lugares muy remotos, y obviamente nadie los visita. ¿Y por qué no apadrino en cierta forma, o me preocupo de acompañar y de animar o de escuchar por lo menos a alguna de estas personas? Hay cosas que podemos hacer, está a nuestro alcance. Debemos pensar un poco, liberar nuestro corazón de estos juicios condenatorios y pensar que las personas que están ahí pueden recuperarse, es posible la rehabilitación. A veces los centros carcelarios lamentablemente no cumplen con este objetivo social que
proclaman, o a veces tienen incluso en el título, centros de reincorporación, de rehabilitación, lamentablemente a veces son escuelas del crimen al interior de la cárcel. Pero podemos nosotros también trabajar o hacer algo para revertir esta realidad y para humanizar a personas que tal vez por un error de un robo, por un error empujado por la pobreza, por el hambre, terminan pasando años y años en cárceles que no le dan ninguna oportunidad, donde no hay perspectiva y donde la presencia de un voluntario, la presencia de alguien que se acerca a ellos, puede hacer una gran diferencia. Entonces, pensemos, conversémoslo entre nosotros, acerquémonos tal vez a nuestra parroquia o a una pastoral penitenciaria y tal vez usted y yo podemos hacer más de lo que estamos haciendo ahora. Junto al Santo Padre, oremos para que esto sea una realidad en toda la Iglesia durante este mes. Para que los jóvenes, llamados al seguimiento de Cristo, proclamen y den testimonio del Evangelio hasta los confines de la tierra. Quiero compartir con ustedes, como comentario para esta intención del Papa, las palabras de un joven amigo mío que trabaja en República Democrática del Congo. Él se llama Jean-Claude y él es coordinador del Movimiento Eucarístico Juvenil para su país, para el Congo y también para toda el África, en algunas circunstancias en las cuales estamos coordinando trabajos conjuntos, estamos preparando un encuentro mundial. Él ha hecho un bonito trabajo que comparte ahora con nosotros en su reflexión y dice lo siguiente: todo joven tiene energía que puede utilizar para comprometerse en hacer el bien o también, desgraciadamente, para hacer el mal. El mundo contemporáneo tiene necesidad de jóvenes firmes, fuertes y entusiastas para dar testimonio de los valores cristianos en un mundo que se hace más y más autosuficiente, individualista y materialista. El tener y el poder a todo precio se han convertido en la regla por excelencia. Las virtudes morales se ridiculizan y son reemplazadas sistemáticamente por contravalores y por relaciones contra la naturaleza, aun cuando el Evangelio los denuncia claramente. La Iglesia se empeña cada vez más en la formación de una nueva generación de jóvenes, en quienes la visión de la vida esté fundada sobre la santidad y el servicio de los demás, capaces de dar testimonio en su medio ambiente, capaces de una nueva manera de percibir y de utilizar los bienes materiales y el poder temporal. La mayoría de los jóvenes que yo veo sueña en poder adquirir un día esas ventajas de poder, de bienes, no para servir al prójimo, sino por la autosuficiencia y con el deseo de llegar a ser ricos, grandes y famosos. Como joven laico africano, el mismo es laico, el mismo es casado. Como joven laico africano, siempre me sentí animado por un ardiente deseo de ser útil para el mundo y para la Iglesia, de procurar cambiar el mundo actual que continúa renegando de Cristo y se aleja de su Evangelio. Aún sintiéndome tan pequeño, tan impotente y tan indigno, siempre he dicho desde lo profundo de mi ser: yo puedo vivir de otra manera, yo también puedo ser testigo de Cristo, yo puedo encender una pequeña llama a mi alrededor, comunicarla a los demás, y así una gran luz podrá iluminar el mundo, sumergido en las tinieblas de los contravalores y de los males que carcomen la humanidad. Para alcanzarlo, me ofrecí para colaborar en la misión de Cristo y de la Iglesia en la rama juvenil del apostolado de la oración, el movimiento eucarístico juvenil en mi país. Gracias a Dios, cuando la ocasión se ha presentado, he podido también recorrer algunos países del continente para proclamar la buena nueva, para decir a los jóvenes que Jesús los ama y que tiene necesidad de su colaboración y de su testimonio para cambiar el mundo. Entonces, queridos hermanos, nos dice Jean-Claude, lo esencial para los jóvenes no es mirar como espectadores, contemplando a los demás con indiferencia, sino de participar y entrar en el proyecto de Cristo, dando testimonio en todas partes, comenzando por su Jerusalén, su pequeño círculo de vida, la familia, la escuela, la universidad, el club de los amigos, el trabajo, la parroquia. Allí donde podemos dar testimonio. Somos ciudadanos del mundo, tenemos un papel que jugar para lograr el cambio por medio de nuestros testimonios de vida y de nuestra perseverancia en la vocación a la santidad a la cual Dios nos llama. Sean santos como yo soy santo,
dice el Señor. Y con esto terminan las palabras de nuestro amigo Jean-Claude Ipungu de la República Democrática del Congo.